¿Cuáles son las características de un líder espiritual en contraposición con un dirigente carnal? Eso es lo que vamos a estar hoy discutiendo en diálogo abierto a través del testimonio del apóstol Pablo. Bienvenidos. Estamos aquí con Ángelo y con Sami nuevamente después de un receso que yo tuve y ahora puedo de vuelta estar aquí para seguir estudiando el libro de los Hechos. Yo mientras estaba de vacaciones pude ver diálogo abierto y seguí creciendo también en el estudio de la palabra. Así que bueno, vamos a comenzar si les parece con una oración. Ángelo, ¿quisieras orar? Con gusto. Padre que estás en el cielo, te pedimos que una vez más nos llenes de tu espíritu y que sea tu espíritu el que nos dirija a toda verdad, a las cosas que tú quieras revelarnos a nosotros ahora a través del estudio del libro de los Hechos, ya finalizando también, ya llegando al final del libro. Así que, Señor, ayúdanos a descubrir esas cosas que tú tienes preparadas para nosotros y que te manifiestes en este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, estamos llegando al final de los viajes voluntarios misioneros de Pablo. O sea, ¿y por qué digo voluntarios? Porque Pablo tenía algunas expectativas y una de las expectativas que él tenía, que nunca la pudo cumplir, era llegar a España. Y por eso hizo la epístola a los romanos él esperaba que los romanos de alguna manera lo ayuden para poder llegar a España. Y entonces con eso, con la epístola a los romanos, él estaba describiendo su evangelio. Pero bueno, nunca llegó a cumplir ese sueño. Y entonces ahora Pablo está finalizando el último viaje misionero, estaba por pasar por Éfeso, pero decide no quedarse en Éfeso, a pesar de que era una iglesia que él había estado mucho y había sido donde más había influenciado desde allí el cristianismo, y decide convocar a los líderes de la iglesia para tener una charla con ellos. Y hoy vamos a ver algo, no simplemente vamos a estudiar un pasaje que describe la obra de Pablo, sino que vamos a ver las palabras de Pablo a estos líderes que eran obispos, episcopos, como se dice, lo que sería ahora la función de un anciano o un pastor. ¿Y qué es lo que le dice Pablo con respecto a su ministerio y respecto a lo que iba a venir? Y por eso vamos a analizar esto. Vamos a Hechos capítulo 20, versículos 17. Vamos a leer 17 al 19. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. ¿Qué dice? Dice, de Mileto Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron les dijo, ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. Muy bien, acá empezamos a ver algunas características del ministerio de Pablo. Vuelvo a recordar algo que siempre dijimos, que Pablo fue el apóstol que más impactó el cristianismo. O sea, es interesante cómo Dios utiliza a Pablo para impactar el cristianismo y no utiliza a Pedro, no utiliza a alguien que había caminado con él. Porque si alguien que hubiera caminado con Jesús hubiera sido el que más impactó el cristianismo, todos diríamos, a nosotros no podemos impactar al cristianismo porque no caminamos con Jesús. Y eso muestra, el libro de Hechos de los Apóstoles muestra que el poder está en el espíritu, no está en la experiencia que tuve físicamente con Jesús, sino que está en la experiencia que tengo espiritual hoy con Jesús. Y por eso cada uno de nosotros puede hacer el mismo impacto o más impacto todavía que Pablo, si es que realmente nos dejamos someter por el Espíritu. Ahora, una de las cosas que quiero destacar acá es que Pablo ahora comienza a describir su ministerio y él dice que sirvió al Señor con toda humildad. ¿En qué se ve la humildad de Pablo? ¿Qué es humildad? ¿Qué vendría a ser humildad? Para mí es poner quizás el egoísmo, lo que uno quiere hacer por encima de lo que de servir, ¿verdad? Para mí, una persona humilde es una persona que está dispuesta a servir, a estar dispuesta a otra, a poner el ego de uno a un lado para poder bendecir a otras personas. La humildad también, tú habías mencionado en un sermón una vez que la humildad te da seguridad. Es seguridad. Es seguridad. Pablo, si seguimos esa misma línea, Pablo estaba seguro de su ministerio y seguro de que Jesús lo estaba ayudando. Y seguro de quién era. Cuando estamos inseguros de quiénes somos, competimos con el otro porque no nos da envidia que el otro tenga un éxito que yo no tengo o que Dios esté bendiciendo al otro que como a mí no me bendice. Tenemos el problema de Caín y Abel. O sea, cuando vemos que Dios aprueba el sacrificio de otro, decimos, ¿y por qué no aprobó el mío? Y entonces queremos matar al otro, ¿no? Pablo no tenía ese problema. Había descubierto su identidad en Cristo. Ese problema lo tenía antes de conocer a Cristo, que lo vemos, y por eso quiso matar a Esteban
Esteban y todo lo demás. Y teniendo las herramientas, el conocimiento a poder humillar a los demás, ponerse por Correcto, sí, encima. porque académicamente, Ajá. viste, El como estatus. estábamos estudiando hoy, viste, estudió con Gamaliel, viste, tenía bajo el perfil humano, tenía todo para O sea, todo lo puesto de humildad. Ahora, eso era todo lo que hacía Pablo antes. A mí me gustaría ver también un cambio así en alguien en esta época, digamos, alguien que era alguien que se fijaba en el título, que humillaba a la gente y que de repente, no de repente, sino por medio de un proceso, pasa a ser una persona totalmente humilde en Dios, segura de sí misma, en Cristo, y eso hace que se transforme en servicio su ministerio, ¿no? Qué lindo sería que vivamos todos eso. Entonces Pablo dice que sirvía con humildad, con muchas lágrimas, y eso es lo que Pablo lo vemos siempre como una persona dura, ¿verdad? Pero acá dice que él derramó muchas lágrimas. ¿Cómo habrá derramado lágrimas? ¿Por qué habrá derramado lágrimas Pablo? Yo no sé de dónde sale esto, pero una vez escuché a alguien decir, de nuevo, no sé cuál es el source, que Pablo se le tiraba a la gente a los pies llorando para que aceptaran el evangelio. No sé si capaz tiene que ver con ese tipo de lágrimas, de que o está hablando más en su sentido personal de sus vivencias, que por las persecuciones que tenía tal vez lloraba, ¿viste? Ahora, esas lágrimas por las persecuciones tienden a ser a una persona víctima. Y generalmente la persona víctima no es humilde. Correcto. Y acá ya vemos que Pablo dice, no, yo ya estoy seguro de quién soy. Y yo creo que las lágrimas que está diciendo con muchas lágrimas era que realmente él estaba comprometido con la gente que ministraba. Y no podía ver realmente, o sea, le llenaba de ansiedad ver una persona, un grupo que se estaba descarriando, como los Gálatas, por ejemplo, como los Corintios. Entonces eso lo llenaba de... yo no sé también si el ministerio tiene que ser así, ¿no? O sea, no tendría que estar marcado por la ansiedad porque creemos en el poder de Dios, pero sin duda yo creo que lo que más lágrimas puede haber sido es las traiciones que recibió. Claro. Y después vemos lo que dice, y pruebas me han venido por acechanza de los judíos. O sea, ¿quiénes eran los judíos para Pablo? Eran sus hermanos. Ujú. Y resulta que recibió muchas pruebas, que posiblemente ahí también eran muchas de sus lágrimas, por causa de los judíos, ¿no? Sí. Creemos incluso que Pablo era divorciado, o sea, la esposa lo dejó cuando aceptó a Cristo por el hecho de que él era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado. Entonces, aparentemente, como era joven cuando pasó lo de Esteban y cuando él se encontró con Cristo, posiblemente todavía no tenía hijos, pero posiblemente la esposa lo dejó. Y por eso lo vemos a él con tanta pasión, dedicándose de lleno y después aconsejando en ciertos contextos, aconsejando que si quieren estar solteros y servir al Señor, mejor que se queden solteros, ¿no? Y en ese tiempo, digo, no sé, la mujer podía divorciarse si se le da gana, ella podía divorciarse. Y por causa de Cristo, imagínate. No, sí. pero que te pregunto si era Sí, era o algo... sea, bajo los romanos existía el divorcio y Pablo era ciudadano romano. No, estoy hablando de la los mujer. judíos. No, la mujer Sí, como sí. tal. La mujer podía decir, ok, ya no quiero estar más Sí, contigo. yo Tiene el derecho de... creo que sí, no sé, sería algo para Porque estudiar sería bueno en estudiar. detalle. No, en el contexto romano ya en esa época la mujer tenía derecho de divorciarse de su esposo. Ok. Ahora, en el contexto judío era Ahí, una calamidad Cristo. Claro. Imagínate, me imagino que si Pablo estaba casado y la esposa lo deja a Pablo por causa de Cristo, todos los líderes religiosos habrán apañado a la esposa como diciendo estás haciendo lo correcto. Claro. O sea, si se ha vuelto loco tu marido. Y eso puede ser parte de sus lágrimas también. Exacto. Sí, de su sufrimiento. De soledad, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo sigue el versículo 20? En adelante, vamos hasta el 24. ¿Qué dice? Dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Muy bien, vamos hasta ahí. O sea, porque acá dice, exactamente. no he vuelto para nada para atrás en anunciar y enseñaron lo que tanto privadamente como públicamente y por las casas, testificando lo que había que decir. No sé cómo dice tu Aquí versión. dice, necesitaban decirles lo que necesitaban oír. Muy bien. El verdadero líder no predica lo que las encuestas piden. El verdadero líder predica lo que la gente necesita. Eso lo hizo Jesús. Por ejemplo, a Jesús iba alguien, un paralítico,
para pedirle sanidad para que lo haga caminar, y Jesús no le dio la sanidad para caminar. Primero le dio lo que realmente necesitaba. O sea, Dios siempre nos da lo que necesitamos y nosotros muchas veces no sabemos lo que necesitamos. Y a veces, por ejemplo, nosotros manejamos los grupos religiosos y eso de acuerdo a las encuestas. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Le damos a la gente lo que pide. No, un verdadero líder no le da a la gente lo que pide, sino que le da a la gente lo que necesita. Y Pablo me gusta porque dice que él enseñaba públicamente, pero el hecho de que era un personaje público no hacía que no esté dispuesto a ir a una casa. Claro. O sea, no se transformó en una estrella, Pablo, en una estrella de esas que... sí, el predicador de la época. Claro, el predicador de la época, sino que él estaba públicamente y si tenía que ir a una casa, iba a una casa, testificando a judíos y gentiles. Y acá, ahí en tu versión está cambiado, me gusta más como está acá. ¿Cómo dice allá? Dice, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Buenísimo. O sea, dice que él tenía solamente un mensaje y ese mensaje era el arrepentimiento, y arrepentimiento significa el cambio de mente para con Dios. ¿Y quién producía el cambio de mente para con Dios? El Espíritu. Sí, pero especialmente ¿qué? ¿La revelación de quién? De Jesús. De Jesús, porque dice arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí fíjate que dice arrepentimiento de los pecados, que no sé qué más. O sea, cambia totalmente el sentido de la frase. O sea, ¿qué era lo que predicaba Pablo? Lo que no querían los judíos aceptar era que Jesús era la revelación de Dios. Entonces dice, yo he predicado solamente un mensaje que cambie la mente con respecto a Dios, que Dios no es el que le enseñaron y que esa revelación cambia, ese arrepentimiento viene a través de la fe de Jesucristo, creyendo en Jesús. Si ustedes no creen en Jesús, nunca van a poder saber quién es Dios. Y eso pasa hoy. O sea, ustedes fíjense, la gente, el mundo, la iglesia cristiana no tiene un problema con Dios. La iglesia cristiana tiene un problema con Jesús. O sea, porque cuando decimos que Jesús vino a mostrar quién es Dios, la gente se enoja, los cristianos se enojan. No, quieren tener un Dios diferente al que muestra Jesús. Qué cosa. Y cuando decimos, no, pero es que Jesús nunca hizo lo que ustedes dicen que Dios hace. Ah, no. Pero la letra de la Biblia dice que Dios hace eso, por lo tanto, aunque Jesús nunca lo hizo, Jesús lo va a hacer porque la letra de la Biblia lo dice. Lo mismo pasaba con los judíos de la época de Pablo. No querían aceptar, tener fe en que Jesús era la revelación de Dios. Ellos querían quedarse con la revelación de Dios que tenían en su cabeza. Y no querían entrar en la nueva revelación que Jesús venía a traer para interpretar incluso las Escrituras. Porque eso es lo que vino Jesús a traer, una nueva interpretación de las Escrituras, una nueva interpretación de quién es Dios, una nueva interpretación de lo que es la religión, una nueva interpretación de lo que es la iglesia. Pero justamente los judíos, que eran los que habían recibido los oráculos de Dios, fueron los que más se resistieron a esta nueva revelación. Y yo me pregunto, ¿cuál es la motivación a esta resistencia? ¿Por qué resistirse a esa revelación? ¿Será porque... no sé, si la acepto, automáticamente va a traer un cambio en mi vida? Claro, no, tenés que someterte a eso, a esa nueva revelación. Tenés que hacer un cambio. Cuando nosotros tenemos el Dios que tenemos en nuestra cabeza, no tenemos que cambiar, porque Dios es parecido a nosotros. En cambio, cuando Jesús es la revelación de Dios, es tan diferente Jesús a nosotros que tenemos que crear un Dios, se tiene que formar en nuestra mente un Dios diferente a quien nosotros somos. Y eso nos cuesta, porque no queremos entregar, es una especie de idolatría. O sea, ¿qué es el idólatra? El idólatra es materialización de Dios, es crear un Dios al cual yo lo puedo llevar a todos lados, al que yo lo puedo controlar, me arrodillo de vez en cuando delante de él, pero yo lo puedo tener, lo puedo controlar. Es más, si hago ciertas cosas, me va a dar las cosas que yo siento que me tiene que dar por lo que yo estoy haciendo. En cambio, cuando tengo que destruir ese Dios que creé yo mismo, que me encanta, que lo adoro porque al final es una creación mía, y tengo que empezar a tener fe que Dios es diferente a lo que yo he creado, es renuncia a mí mismo. Y por eso el pecado final es de idolatría, porque es no estar dispuesto a dejar al Dios que creé en mi mente. Eso es idolatría. Y que también a veces las creencias que uno tiene, uno se aferra a ellas por tanto tiempo que cuando viene un cambio no es fácil soltarlo. Correcto. Tú llevas tanto tiempo creyendo algo, pensando que esto es lo que viene de Dios, que esta es la verdad, que esto es lo que te aferra y lamentablemente, obviamente, pues ellos equivocadamente estaban aferrados a una verdad, quizás defendiendo sus valores, sus principios, y veían a Jesús que era todo lo contrario a lo que ellos pensaban que era Dios y que era lo correcto. Eso
me pongo yo a pensar, creo que para cualquier No es persona fácil no para es fácil nadie. para nadie. Encontrarse con Cristo siempre es una crisis. En toda persona. No hay eso, yo nací en la iglesia, no necesito pasar por una crisis. Todos nacemos en el mundo. En el mundo de nuestras propias creencias, de nuestra propia... Y siempre encontrarnos con Cristo genera una crisis en nosotros. Y por eso se entra a través de la puerta estrecha nomás. Por eso es interesante que dijiste eso, que todos necesitamos esa experiencia, porque la idea de Dios se va formando en nuestra mente cuando somos pequeños con lo que nos cuentan los padres, lo que vemos en la iglesia y todo lo demás, y vamos formando esa imagen de Dios. Y yo creo que, digo, ¿verdad? No lo digo, pero yo creo que no hay ningún ser humano que haya podido desarrollar desde pequeño una imagen real de quién es Dios. No, nadie. ¿Verdad? No, es imposible. Ni Juan el Bautista. Ni Juan el Bautista. Si Bueno, vos claro, fíjate, sí, es verdad. al final Juan el Claro. Bautista se estuvo Sí, confundido. sí, O sea, estaba, sí, pero era que Jesús lo confundía. ¿verdad? Decía, Sí. no puede ser que Claro. me muestre quién es Dios. Yo me tendría que liberar de la cárcel. O sea, pues Dios tendría que hacer esto, de Claro. acuerdo a mis... Y Jesús todo, es comprendió. verdad. Y por eso todos necesitamos ese encuentro con Jesús. Aunque seamos cristianos de... Aunque seamos profetas. Claro, exacto. Tremendo. Entonces, ¿cómo sigue el versículo 22? Dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Ahora, es interesante, ¿no? Cómo Pablo estaba sometido a Dios, que sabía, el Espíritu le decía, vas a ir a tener prisiones. Yo lo último que haría es decir, bueno, me voy para otro lado. Haría como Jonás, Como ¿no? Jonás, literalmente, mano. Está Pero él fuerte. decía, no, yo sé, voy para allá para sufrir. Es increíble, Y ahí ¿sabes? La actitud de Pablo, de como tú dices, de sometimiento está... Y ahora el Nivel. versículo 24 es el clímax, yo creo que es un versículo de oro del pensamiento de Pablo. ¿Qué dice? Dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros el Evangelio acerca de la maravillosa gracia de Dios. Dice mi versión. ¿Cómo dice tu versión? ¿Es la misma? Dice, pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Muy bien, ahora fíjense que Pablo habla de gozo acá. ¿Cuál era su gozo? Era ver personas entregadas a Cristo. Ahora, ¿no será un poco masoquista esto de decir un poco mi vida no la considero de valor? O sea, ¿no es un poco anti O sea, pero estima habla- propia? Ajá. Pero no sé, me parece que es lo que hace el Evangelio. O sea, cuando tú te encuentras con Jesús a este nivel, viste, que yo quisiera, o sea, no me siento que estoy a ese nivel de Pablo, de que yo pueda decir, Acho, mi vida no vale nada, todo es Jesús. O sea, siento que todavía me falta mucha humildad. Estoy muy inseguro, muy orgulloso muchas veces. Pero está, ¿sabes? No sé, viste, yo creo que cuando tú descubres a Jesús, ¿qué más vale? ¿Qué más importa? Ahora, yo creo cuando también sos usado como instrumento para que otros descubran a Jesús verdaderamente, ese Eso gozo te ayuda. es tan Sí. grande que al final empezás a sentir que realmente... Y Pablo no está desechándose a sí mismo. Él dice la vida, la energía de Claro, la sí, vida... no como persona. No- Porque evidentemente ya habló de su identidad, que está muy seguro. de Claro, quién es, ¿no? exacto. O sea, no es- No era que estaba diciendo yo no valgo Claro, nada exacto. ni nada por el estilo, Exacto. sino que está diciendo la energía de la vida no tiene sentido con respecto a la eternidad que viene, o sea, con respecto a la obra que es llevar a personas a conocer al Dios que me ha transformado a mí, ¿no? Sí, y es como, mira, yo lo veo de esta manera. Si ya tú sabes, tú tienes como una meta o descubriste tu propósito en la vida y para ese es el propósito, entonces es como yo decir, si yo sé que este es mi propósito, si yo no vivo en ese propósito, ¿de qué vale? Estoy Claro. perdiendo mi tiempo, es como que no sirve. Y yo sé que mi propósito me va a llevar por de que me van a dar la espalda, de que me van a traicionar, cárcel y de sufrimiento. cárceles, de todo ese asunto. Pero si yo no persigo el propósito por el cual he sido creado, voy a ser infeliz. Sí, o sea, tengo- sin cárceles ni nada, voy a ser un infeliz igual. Exacto, claro. Claro. O sea, Increíble. no hace la cárcel ni la persecución el gozo, no lo da eso, no lo da, es el propósito. Y de paso acá, para hacer un alto, la pregunta es a todo el que está escuchando, ¿descubriste tu propósito?
Porque a veces estamos echándole la culpa a las circunstancias y decimos, no, porque por mi trabajo, porque la casa, o por esto, por lo otro. Y quizás lo que nos hace falta es descubrir el propósito, simplemente el propósito por el cual Dios nos eligió. Y quizás Dios muchas veces nos los quiso revelar y en vez de avanzar en ese propósito, hemos calculado los costos del propósito, de seguir el propósito, y hemos vuelto para atrás. Y estamos estancados en la vida sin seguir el propósito realmente que nos va a traer verdadero gozo. Y nos va a hacer enfrentar la vida, no importa si es con prisión o sin prisiones, sino enfrentar la vida con motivación, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue? Versículo 25. El 25 dice, yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes, entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les sigo. Sí, una de las cosas que me gusta de esto es que Pablo tiene la conciencia tranquila. No hizo nada por el aplauso. No hizo ninguna concesión por causa de quedar bien con el auditorio que lo estaba escuchando. Él decía el consejo de Dios. ¿Cómo necesitamos esto nosotros? O sea, estar llenos del Espíritu para no estar esperando el ascenso, estar esperando que me den el puesto, o estar esperando que me den el aplauso, que alguien, sino decir el consejo de Dios, no importa, cuáles sean los resultados. Yo creo que todo verdadero líder espiritual es un inconsciente. Un inconsciente en el sentido de no está diciendo si digo esto va a pasar aquello, claro, sí, si digo lo otro, muchacho. más vale. No. No es un político. Simplemente está siendo fiel a Dios en el momento. Y muchas veces lo que pasa. Un líder espiritual, cuando sufre las consecuencias de lo que dijo, de lo que hizo, o lo que sea, que ve que la gente se pone en contra, quizás trae lágrimas, como dice Pablo, pero tiene la conciencia tranquila. No hay mayor privilegio que dormir con la conciencia tranquila. Totalmente. Eso. El verso 26, ¿qué implica o qué significa eso? Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué es lo que quiere decir? Pablo, toda la Biblia habla de una perdición, sin duda. Y entonces Pablo lo que estaba evitando era, declarando el consejo de Dios, era mostrando quién es Dios para que la gente pueda decidir no rechazar lo que Dios ya había hecho por ellos. ¿No? Entonces él hizo lo que tenía que hacer, por lo tanto ustedes ahora deciden lo que Sí, yo creo que también tiene que ver con lo que tú dijiste ahorita, Joel, de que, porque mi versión dice, si alguien sufre la muerte eterna no será mi culpa. Es como que yo cumplí con decirte quién era Jesús, ¿viste? No, como tú dijiste ahorita, no por conveniencia lo moldeé para que sonara más o menos como los judíos creen o como creen los griegos. No, yo te lo declaré tal como era, punto final. Es tu decisión, ¿viste? Pero yo no cambié el evangelio por conveniencia de nadie. Y por eso me parece, lo entiendo así como que si alguien lo rechaza no es porque yo lo cambié, porque yo prediqué lo que era, ¿viste? Así Exacto. lo entiendo. Muy bien, vamos al 28, ¿qué dice? Ahora, fíjense, Pablo ahora le empieza a hablar a estas personas que son líderes de iglesia, van a quedar como supervisores, episcopos, es la palabra. No era una función jerárquica, no era un dueño de iglesia ni nada por el estilo, sino que eran simplemente que Pablo decían cuiden. Una responsabilidad. Una responsabilidad. Claro. ¿Y qué les dice? Versículo 28. Sigo, dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Muy bien, entonces fíjense que primero dice cuiden por sí mismos. Por sí mismos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos tan preocupados por el crecimiento de una iglesia que nos olvidamos de nosotros. Sí. Y entonces primero tiene que ser la obra de Dios en nosotros, después lo demás. La predicación del evangelio es por testimonio, no es llevar proyectos adelante. Lastimosamente hemos confundido la misión con llevar proyectos adelante. Hemos profesionalizado tanto el ministerio, esto estamos hablando mucho en los últimos programas, profesionalizado tanto el ministerio que pensamos que el ministerio es hacer crecer una iglesia, hacer crecer diezmos, es aparecer con un cartel en un terremoto que diga acá está la iglesia de Forest City ayudando a todo el mundo. Y hemos hecho un proyecto
nuestra misión. Nuestra misión no es un proyecto, nuestra misión es testificar quién es Dios para nosotros. Es testificar de Cristo, ¿no? Es algo mucho más sencillo, más poderoso, pero quizás no con tanto ruido, ¿no? No con tanto ruido. Y entonces ahora viene algo que a mí a veces esto realmente, tengo que ser sincero, me desanima un poco, ¿no? Porque pareciera que siempre la iglesia fracasa. Históricamente sí, ¿verdad? la iglesia fracasa, pareciera. Y entonces yo estoy llegando ojo, esto sería para un tema, pero estoy llegando a creer que siempre ha fracasado la iglesia y que Cristo va a venir justamente cuando haya por primera vez una iglesia que no fracase. ¿Y cuándo va a haber una iglesia que no fracase? Cuando no quite a Cristo de la cabeza de la iglesia. Cuando ponemos al ser humano, la iglesia siempre fracasa. Sí. Entonces el Apocalipsis yo creo que describe al primer, no va a ser ni el grupo va a ser más poderoso que el grupo de los apóstoles. O sea, donde Cristo va a ser, donde caminan con el Cordero, los 144.000 con el Cordero por donde quiera que va. Al final va a haber, parece, una iglesia que va a entender que al final de todo Cristo es el centro, no tanto los títulos, no tanto los congresos, no tanto los proyectos, no tanto los seres humanos, la capacidad de los seres humanos, sino Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿No? Tú sabes que estoy 100% de acuerdo contigo. Y a la misma vez me puse a pensar. Jesús le dijo a Pedro que la iglesia va a estar fundada sobre Cristo y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. So, me pongo a pensar, ¿será que a veces nos confundimos cuando hablamos de iglesia? Y por eso digo, estoy de acuerdo contigo, porque si vemos la iglesia como un grupo, como una denominación, una institución religiosa, sin duda ha tenido altas y bajas, pero casi siempre llega un punto que baja y de no sube. Pero la iglesia de Cristo, o sea, porque yo siento que si Jesús es la cabeza, y según lo que entiendo de la Biblia, el Espíritu está trabajando todo el tiempo y el Espíritu no pierde. El Espíritu siempre gana. El problema es que nosotros no nos sumamos al Espíritu. Y cuando no nos sumamos al Espíritu, el fracaso va a ser, a la larga o a la corta va a pasar. Pero yo siento que si vemos a la iglesia como la iglesia universal, la iglesia que Jesús es la cabeza y el Espíritu está dirigiendo, está triunfando todo el tiempo. Simplemente que yo creo que todavía y no sé, capaz que estoy hablando que no hace sentido, pero yo creo, y por eso estoy de acuerdo contigo, yo creo que Dios está esperando que nos sumemos todos a lo que Él está haciendo. Y cuando eso pase, olvídate. Por eso yo creo que por eso es que las crisis tienen que llegar. Porque para mí que las crisis son las únicas que van a hacer que eso suceda. La gente tome bando, claro, que la gente tome Cuando las decisiones. cosas están todo en paz, tranquilo, es bien complicado, pero cuando hay crisis ahí es que uno... Sí, quizás nosotros, o sea, la iglesia final se va a levantar debido no a las catástrofes que manda Dios, sino al propio desgaste del planeta Tierra, que va a traer crisis, o sea, y la gente va a tener que levantar la vista a Dios, ¿no? O sea, claro, esto tiene muchas más implicaciones, claro. ¿No? Que podríamos seguir hablando, pero vamos ahora a seguir. Acá viene, porque yo estaba introduciendo de que por qué me desanimaba, lo que viene, lo que dice ahora, versículo 29 al 31, ¿qué dice? Dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Hasta ahí. Okay. Ahora, fíjense, acá viene esto que dice, van a entrar lobos, rapaces, que no tienen piedad del rebaño. Ahora, fíjense cuál es la motivación de estos lobos rapaces y de estas personas que enseñan dice que es distorsionar, sí, pero mentir, la verdad. Pero ¿cuál es la motivación, según Pablo? O sea, ¿qué es lo que buscan con eso? Además de mentir, arrastrar... ¿Arrastrar qué? Arrastrar, es decir, a los discípulos. Ajá, ¿qué es lo que están buscando? Seguidores. Claro, seguidores. Exacto, lo que buscan,
o sea, es buscar seguidores. Y estamos en esta época de tener seguidores. Sí. Redes sociales, cuántos seguidores, cuántas views, Influencers. cuántas views tenés, o sea, ojo, y no quiere decir que entonces si hay, porque todo maestro tiene discípulos, o sea, no quiere decir que alguien que tiene seguidores es un falso maestro, pero cuando mi motivación está simplemente en ganar seguidores, posiblemente haya tenido las O cuando motivaciones te equivocadas. diversas el evangelio para tener Que seguidores. claro, por eso, es O que sea, acá es lo que dice, claro. tergiversaron el evangelio, volvemos al mismo criterio, le damos a la gente lo que quiere escuchar, no lo que necesita oír, Exacto. sino por el hecho de que queremos tener seguidores. En realidad no nos interesa ni la gente, ni nos interesa el evangelio, Nosotros. nos interesa a nosotros mismos. Wow. Y entonces, y vivimos en una época que está muy aceptado esto de buscar seguidores. Entonces tenemos Jesús. Jesús tenía seguidores, tenía muchísimos seguidores. Ahora, Jesús nunca, es más, cuando tenía más seguidores, que fue después que hizo el milagro de los panes y los peces, cuando los seguían al otro día, Jesús los confrontó con la verdad. Y le dice, yo sé que me siguen porque tienen el estómago lleno. Y Judas debe haber dicho, ¿para qué le dice eso ahora? O sea, justo tenemos todas estas personas y todo eso. Y le dice esto. Es que uno de los grandes problemas es que nosotros queremos ser famosos. Y la fama es la peor prueba para un predicador, para un apóstol. Y entonces, ¿cómo matamos a la fama? Predicando la verdad. Predicando la verdad. Y muchas veces cuando prediquemos la verdad la gente se va a ofender. Pero eso van a ser zarandeados y van a quedar los verdaderos seguidores, no de un apóstol, sino los seguidores de Jesús. Que eso es lo que estamos buscando. Y a la misma vez, como tú dijiste al principio también, que para Pablo, él lo veía como gozo, los sufrimientos y demás. Realmente, y yo creo que lo hemos experimentado nosotros, ¿viste? Cuando nosotros predicamos lo que sentimos que el Espíritu nos dice, que es Jesús. Y aunque vengan las críticas, cuando ves a esa persona que dice, hermano, pero ¿por qué yo no había visto esto antes? Como que gracias por el mensaje. Es como que todas las críticas pasan a un segundo plano. Y tú sientes como que, Señor, es como que una motivación a perseverar, a seguir hacia adelante. Sí. Y viste, es la experiencia de Pablo, yo creo que es lo que le está tratando de decir también a los que se quedan. Y Pablo también a estos ancianos que dice que supervisen el rebaño y cuando habla de pastoreo, Pablo dice aliméntenlos. Un pastor a lo que se dedicaba era alimentar a las ovejas. Y nosotros tenemos que alimentar a la oveja no con doctrina, tenemos que alimentarla con la doctrina de Jesús. Correcto. Que es los principios de vida que Jesús enseñó. Allí no tenemos que enseñarle acerca de una iglesia a las personas, tenemos que enseñarle acerca de la vida de una persona. Pero dice que Pablo los amonestaba, dice, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. A mí cuánto me falta todavía porque yo muchas veces digo, bueno, no lo quiere aceptar, cosa de la persona. No, Pablo lloraba, o sea... Sí. Eso, y por eso hizo tanta diferencia. O sea, estaba imbuido por el Espíritu. ¿Y cómo sigue el versículo 32? Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Muy bien, otra de las cosas que Pablo, cuánto necesitamos todos, ¿no? No estaba buscando por medio del ministerio hacerse rico. No. O sea, simplemente lo que estaba buscando era cumplir el ministerio. Su riqueza estaba, y él después lo dice en algunas cartas, dice, ustedes son mi riqueza. O sea, él estaba buscando tesoros en el cielo, ¿no? Y con trabajo. O sea, con trabajo ayudaba también. A mí me llama la atención porque viste, tal vez en la iglesia adventista esto no se da mucho, pero en la iglesia protestante se da mucho de que hay un pastor que el pastoreado es su segundo trabajo. Él vive de una profesión y sirve a la iglesia. Y yo creo que cuando tú haces eso, tu motivación realmente está por lo que estás haciendo. Tacho. Cuando tal vez te dan un salario, una remuneración por algo, es más fácil, siento yo. Bueno, pues, como que lo cojo más ligero, como que no estoy diciendo que no sea la misma, que no pueda haber lo mismo, pero como que hay más intencionalidad cuando no te están pagando por algo y tú lo haces. Totalmente. Por ejemplo,
los pastores de celular que nosotros tenemos aquí, Jesús de la Rosa, gente que está en su primer trabajo, Juan que está acá, Amparo, o sea, gente que Andrés, que están involucrados aquí. Pero tienen sus trabajos. Y pasan tiempo aquí. Nadie les da nada. Nadie les da nada. ¿Entiendes? Eso para mí... Bueno, yo creo que esos son los ministros de este tiempo. Correcto. O sea, yo creo que ya cambió incluso con los conceptos bíblicos que tenemos en iglesia, ha cambiado esto de que tener que ir a un seminario a estudiar y todo eso. Es más, y alguien se va a enojar conmigo con lo que estoy diciendo, y no estoy en contra de esto, pero tenemos que cambiar los currículos de los seminarios. Nosotros mandamos a chicos que tienen el llamado de Dios, y en los seminarios le matamos la vocación ministerial y los transformamos en teólogos. Y terminan siendo eruditos después, que se dedican a criticar quién predica bien, quién predica mal, quién dice, quién no dice, y dejan de ser realmente ministros de Jesús. En los seminarios, no digo en todos los seminarios, pero muchas veces matamos la vocación ministerial de el llamado de Dios para transformarlos en profesionales de la teología. Ya cambió eso. Ahora los verdaderos pastores son los que tienen una profesión y realmente estudian la Biblia por sí mismos, y no se necesita ni ser ni un erudito, ni escribir libros, ni nada. Simplemente se necesita ser un testigo de Cristo. Es más, Pablo, con todo el conocimiento que tenía, no hizo nada antes de entregarse a Cristo. Después Dios utilizó ese conocimiento, pero así como con Pedro, con todo, Dios no necesita las calificaciones humanas, aunque son buenas. No, ahora, alguien puede decir, ¿estás en contra de los doctores? No, para nada. Ojalá que hubiera doctores, cada vez más doctores, que tengan una mentalidad bíblica y no una mentalidad institucional. Claro. Que los hay, muchos, conozco muchos. Y conozco muchos también de que tienen una mentalidad institucional, que les gusta recibir el premio, que estar quedando bien con este, quedando bien con el otro, que todos hemos vivido eso, o sea, vivido también porque somos todos seres humanos, pero eso lo tenemos que tener todo como basura. Es que el problema es que cuando queremos competir con el mundo académicamente, vamos a matar. Por eso me gustó lo que dijiste y estoy totalmente de acuerdo. Es hora de rediseñar, yo diría todo. Todo. Vamos a traerlo todo a la mesa. Sí. Ok, vamos a rediseñar esto. El espíritu, ¿cómo podemos hacer esto en estos tiempos que estamos viviendo? Y no tener miedo de eso. Yo creo que gran parte de lo que está pasando en el cristianismo es que tienen miedo a hacer algo que vaya en contra de la corriente del mundo. Cuando precisamente a eso es lo que nos llamamos. Claro, o sea, ser contraculturales. Totalmente. Y ahí es cuando vamos a tener más impacto. Y no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Que pensamos, como los de Israel, queremos un rey para ser como todas las otras naciones. Cuando, si hubiéramos sido tribus, aunque no tengamos el impacto ni nada, hubiéramos sido la nación más poderosa que existía. Pero no tuvimos fe, no creímos. Sí. Y entonces ahora llega el momento, si queremos ser el movimiento final, tenemos que lanzarnos por fe a hacer algo diferente. Tenemos realmente que experimentar un regamiento y hacer una reforma. Vamos a ver cómo termina esto, versículo 36 al 38. Dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras los abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Wow. Termina una despedida aquí y con esta despedida comienza la etapa final de la vida de Pablo, que también es una etapa de mucha misión, pero en circunstancias totalmente diferentes, ya no tan voluntarias en la planificación. Antes Pablo planificaba, el Espíritu le decía sí o no. Ahora ya Pablo prácticamente no va a tener casi ni participación en la planificación. Dios lo va a llevar y lo va a llevar a los lugares donde Pablo puede testificar, a pesar de que sea a través de prisiones y cadenas. Muy bien, que Dios nos bendiga a todos y que el Espíritu del Santo pueda entrar en cada uno de nosotros y empezar a crecer hacia la misma experiencia que tuvo Pablo. Yo no creo que Pablo ganó esta experiencia de un día para el otro. Fue una experiencia de a poco. No sé, ustedes lo decían en la escuela sabática pasada, hablando de Pablo con Marcos. O sea, Pablo también era un apóstol en un principio que tenía matices de autoritarismo, matices de intolerancia, pero fue creciendo en esto y ahora encontramos a este Pablo que realmente termina siendo realmente un reflejo de lo que es Cristo. Muy bien, terminamos entonces con esto. Sammy, ¿queréis que hicieras orar? Sí. Padre, gracias porque podemos abrir tus palabras y a través de ellas podemos aprender, crecer. Te pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo,
que nos ayudes a poner nuestros temores, nuestras inseguridades, los miedos, todo a un lado, y que aprendamos a vivir bajo tu espíritu. Sí, Señor. Y que tú tomes control, Señor, de las cosas. Que aunque las cosas se pongan difíciles, Señor, aprendamos a confiar en ti y a depender completamente de ti. Que seamos una iglesia que literalmente no se aferra a la fuerza humana, sino que se aferra a tu espíritu. Y gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, Dios los bendiga. Si usted no se ha suscrito todavía a nuestro canal, puede hacerlo en cualquier momento. Y también no se olvide que nunca ha sido más fácil compartir el Evangelio, ya que si usted se siente beneficiado por este material que estamos compartiendo y que sobre el cual estamos dialogando, usted puede compartir también con sus amigos. Dios los bendiga y seguimos entonces todos juntos buscando al Señor para hacer un movimiento.